Aquellas personas que transitaron un contagio de coronavirus, después se hacen el estudio para conocer el nivel de anticuerpos con el que quedó su organismo. La gran pregunta que se hacen es, ¿y por cuánto tiempo estoy cubierto con esos En el anticuerpos? caso que te salga que tenés anticuerpos, porque hay Ah, gente no, que claro. también se contagia y Y no, tampoco eleva o no le los sale que no desarrolla. tiene anticuerpos. Bueno, una muy buena pregunta que Roxy Lopresti nos va a tratar de traer una respuesta. Les digo que hay un estudio científico italiano que indica que duran 8 meses los anticuerpos de aquellos recuperados de COVID. Pero nosotros queremos ampliar esta información, cuánto duran, esto que decía Daniela, por qué algunos se contagian y no generan anticuerpos, qué pasa con los anticuerpos de las vacunas. Se lo vamos a preguntar, y tenemos muchas preguntas más, a Mariano Pérez Filgueira, que es doctor de la Sociedad Argentina de Virología y también investigador del INTA y del CONICET. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? andan? Buen día. Bueno, cuéntenos esto, ¿cuánto duran los anticuerpos? Teniendo en cuenta, bueno, este estudio científico que se hizo en Italia hace unos días y que se difundió ayer. Sí, hay varios estudios que apuntan a eso, sobre todo con las personas infectadas, obviamente. En general, tiene una cierta relación con la severidad del caso. Por ejemplo, las personas asintomáticas en general tienen una presencia de anticuerpos un poco más baja que casos moderados o severos. En principio, 6-8 meses en varios estudios independientes se ha detectado la presencia de anticuerpos, ¿no? Ahora, una cosa que es importante remarcar es que la inmunidad no es solo anticuerpos, y de hecho hay un principio muy importante de las vacunas es no solo generar anticuerpos, sino generar inmunidad de memoria. Entonces, esto es otra cosa que también se vio en las personas infectadas, que es muy importante. Usted, Sí, usted decime. habla de la memoria, ¿sí? Pero estamos hablando Sí, de personas que se contagiaron con el COVID original. ¿Qué pasa tal cual. ahora con estas nuevas variantes? Por ejemplo, la variante de Manaos y tiene anticuerpos del COVID original. ¿Se puede llegar a contagiar? Sí, depende mucho, por eso digo, no son solo los anticuerpos, depende mucho de cuán robusta es la respuesta de memoria que esta persona generó. Tenemos que pensar que, o sea, ¿por qué yo insisto con esta cuestión de la respuesta de memoria? Porque ese es un proceso que prepara el cuerpo para un segundo encuentro contra un patógeno igual o similar. ¿Y por qué lo prepara? Porque la respuesta de memoria es mucho más rápida y mucho más fuerte en términos de cantidad de producción de anticuerpos y de otras cosas. 100 veces más fuerte y es 3 veces más rápida. Entonces, ¿se pueden contagiar con variantes diferentes? Sí, efectivamente puede llegar a pasar o no, digamos, depende un poco de cuán fuerte haya sido la primera inmunización. En general, se ven casos de reinfecciones y muchas veces las reinfecciones tienen que ver con variantes diferentes a la que originalmente la persona se infectó. Ahora, Mariano, sí. no es la regla, digamos, siempre, digamos. Dependerá mucho cómo haya sido ese primer encuentro que haya tenido la persona con el virus. ¿Cómo le va? Daniela Galván lo saluda. Le hago una consulta Hola. porque no entiendo bien. ¿No es lo mismo anticuerpos que la inmunidad de memoria? No, a ver, yo tampoco quiero dar una clase, pero para entender un poquito, digamos, los anticuerpos son proteínas que producen ciertas células que son las células B, ¿sí? Cuando el cuerpo se encuentra con el virus o cuando se lo vacuna, se producen células B contra el virus. Una parte de esas células B se guarda y persiste en tejidos de la persona por mucho tiempo. Esas son células de memoria. ¿Por qué? Porque esas células quedan en un estado como de descanso y cuando encuentran nuevamente, meses después, años después, el mismo patógeno, esas células responden rápidamente, haciendo ¿qué? Produciendo anticuerpos. Entonces, un poco el principio de las vacunas es ese, es inmunizarte para que vos generes inmunidad general, un montón de formas, no solo anticuerpos, sino otro, y a su vez generes memoria, para que cuando
la persona se encuentre nuevamente con este patógeno o con algo muy parecido, se dispara una respuesta que pueda proteger. Mariano, Esa es, sí. una consulta, ¿cuándo comienzan a generarse los anticuerpos y cómo se mide? Porque a veces nosotros vemos algunos estudios y dicen, bueno, tengo 479, otros 50, digo, ¿cuál es el parámetro? Sí, es una buena pregunta. Justamente uno de los problemas es que no hay una armonización en cuanto a los distintos métodos que se desarrollaron, que son todos buenos, para medir anticuerpos, pero no está armonizado, digamos, no hay una escala como universal. Ahora, la respuesta a anticuerpos empieza a ocurrir en una prima infección, se empieza a detectar a partir de los 10, 15, 20 días, dependerá mucho de cómo haya sido esa infección. Y en la vacunación también se empiezan a ver a partir de los 10, 15 días. De hecho, lo que se ve es que disminuye mucho la incidencia de las personas infectadas en personas que se vacunaron a partir de las 2 semanas después de la vacunación. Ahora, uno de los grandes problemas es que los anticuerpos son una parte y no hay, de la inmunidad, digamos, y no hay una clara relación con otros parámetros inmunes para decir esta persona está protegida o no está protegida. Es muy difícil decir por el nivel de anticuerpos, bueno, no tengo inmunidad, o sí, mirá, soy Superman y puedo salir a la calle sin barbijo, digamos. Hoy en día eso no es posible porque no hay un correlato muy claro de cuál es un nivel protector de anticuerpos o si hay otros mecanismos que funcionan y que no se miden en el laboratorio usualmente, ¿no? Esto está buenísimo que está diciendo porque muchos se creen que al tener anticuerpos no se van a contagiar durante un tiempo, pero en realidad todo es relativo, hay que seguir cuidándose. Y muy breve, la última pregunta, ¿por qué algunos generan anticuerpos y por qué otros no? ¿Y por qué algunos son más susceptibles al contagio y por qué otros, al estar en contacto con otras personas, no se han contagiado? Bueno, son varias preguntas, pero bueno, voy a ser breve. La respuesta inmune depende mucho, estamos hablando de la infección, pero depende mucho de las condiciones en las cuales la persona se infectó. También depende del background genético de la persona. Hay personas que responden más rápido que otros. ¿Por qué puede ser que haya gente que está al lado de gente infectada y no se infecta? Esto es porque en realidad el virus no es que cuando la persona se infecta tiene una ventana de tiempo en la cual transmite y no es que está transmitiendo todo ese tiempo, es pulsátil. Hay momentos en los cuales se excreta virus y si la otra persona coincide estando sin protección con la persona que está excretando, se infecta. Además hay gente que están los famosos casos de los super dispersadores, que son gente que produce un montón de virus. Entonces, todo esto hace que sea muy heterogénea las condiciones. Y bueno, hay gente que tuvo la suerte de estar al lado de alguien que está infectado y no coincidió en los momentos que estaba secretando virus. La razón es esa. Qué bueno, buenísimo. Bueno, doctor, nos encantó escucharlo. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, chicos, ahí lo escuchábamos, despejando algunas dudas con respecto a los anticuerpos, al contagio, por qué algunos se contagian y otros no, depende del momento, pero eso sí, aquellos que tienen anticuerpos tienen que seguir cuidándose porque no se sabe, y más teniendo en cuenta estas variantes. Gracias, Roxy. Muy bien.